Gracias, presidente. Bueno, formo parte del equipo Gripe, así que pido que me tengan un poco de paciencia. Seguramente tenga varias pausas en el medio y sea más breve de lo que me gustaría. Primero, me parece que no está de más ser reiterativa, el agradecimiento siendo parte de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a todos los funcionarios, como decía el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que el trabajo incansable que realizaron, las taquígrafas, una paciencia, la verdad, a destacar muchísimo al presidente de la comisión, el diputado Tucci, que también llevó con mucha solvencia, con total ecuanimidad su trabajo como presidente. Creo que es importante a los colegas de todos los partidos que son parte de la comisión y también a los delegados de los sectores, que también conviviendo durante muchísimas horas siempre estuvo el respeto por sobre todas las cosas. En las coincidencias, que fueron muchísimas, todavía no he sacado a cuenta de cuántos fueron los artículos que se votaron con gran respaldo, pero fueron muchísimos de verdad. A veces destacamos más las discrepancias y las diferencias, pero de verdad las coincidencias fueron muchísimas y creo que eso también es para destacar. Creo que eso que mencionaba anteriormente forma parte también de lo que significa ser parte de un país que tiene la calidad democrática más alta de la región. Creo que eso implica ineludiblemente de partidos políticos fortalecidos que pueden sentarse en una mesa a discutir sus diferencias con muchísima altura, con muchísimo respeto. Algo que capaz nosotros damos por hecho, lo tenemos naturalizado, pero no sucede en muchos lugares del mundo. De hecho, no sucede tanto como nos gustaría en nuestro propio continente, en nuestra América Latina. Y eso también implica una responsabilidad de cuidarlo, de entender que no somos una excepción en general. Entonces es algo a cuidar día a día. Hecha esta introducción y ya ingresando en el presupuesto, este es un presupuesto en un contexto mundial, diría también, regional, porque no somos una isla, donde las desigualdades se incrementan en general en el mundo, donde el individualismo impera, donde es necesario pensar en el Estado como una herramienta que reconozca el valor de los trabajadores, de los estudiantes, de nuestros niños, de los jubilados. Resulta imperativo el Estado como una herramienta que dé garantías y que dé oportunidades. A mí me parece que este presupuesto valora ese esfuerzo, valora el esfuerzo de los miles, millones de compatriotas que se esfuerzan día a día por salir adelante, por llegar a fin de mes, por darle un plato de comida a sus hijos. Un presupuesto que genera oportunidades, que busca generar oportunidades, principalmente en quienes peor lo están pasando. Creo que es un presupuesto que es el reflejo de un gobierno que escucha, que incorporó modificaciones respecto a cómo lo presentó inicialmente y que seguramente se sigan presentando modificaciones, porque creo que el talante de este gobierno ha sido de diálogo permanente, de forma constante. Es un presupuesto además con una gran mirada descentralizadora, que mira a Uruguay en su totalidad, por fuera de únicamente el área metropolitana, que mira a sus pueblos. Y si bien eso lo estaremos ahondando luego a medida que pasan los días y estemos en el articulado e inciso por inciso, creo que también está bueno destacar ya de entrada que este presupuesto se materializa con un gran acuerdo nacional entre OPP y el Congreso de Intendentes, generando el mayor flujo de transferencia a los gobiernos departamentales, con un promedio de 800 millones de dólares anuales, destinados puramente a la descentralización y al desarrollo en cada rincón de nuestro país, dándole un rol preponderante a los municipios. Y creo que esa es una también de las grandes virtudes que tiene el presupuesto que estamos poniendo a consideración, creando, por ejemplo, un fondo de inversiones estratégicas y con un aumento histórico del Fondo de Desarrollo del Interior. Creo que lo que decía recién es el sentido que genera el valor del que está dotado este proyecto de presupuesto nacional. Es un presupuesto que también, como ya lo dijeron algunos legisladores, y seguramente se siga reiterando, es una de las virtudes de estar un poco al inicio, que
es entendido como un instrumento estratégico para nuestro gobierno, para cada gobierno, como la traducción financiera de nuestro programa político, que intenta adecuarse al estado de las cuentas públicas en que recibió el gobierno del Frente Amplio. En un contexto de restricción fiscal y de incertidumbre internacional, como también fue dicho por varios diputados, debemos pensar este presupuesto como una hoja de ruta, también como un proceso acorde y responsable a la situación del país. Sabemos que el presupuesto no está escrito sobre piedra y que se puede ir ajustando, corrigiendo, mejorando, perfeccionando en cada rendición de cuentas. Eso creo que lo tienen mucho más claro los legisladores que ya tienen alguna otra legislatura, valga la redundancia, encima. Se trata de un presupuesto que asigna recursos al servicio de las prioridades y compromisos definidos por el Frente Amplio, que le ofreció a la ciudadanía al pedirle a cambio su voto. Y para cumplir con esos compromisos, se definió políticamente que se incrementen los ingresos en lugar de recortar el gasto. Por eso es que este presupuesto trabaja sobre la línea base de 2024, porque un presupuesto de un gobierno sensible no recorta el gasto, y por eso es que trabaja sobre esa misma línea. También evitando, como ya hemos dicho en varias discusiones, transmitir el sentir de que esto es refundacional, porque sabemos que esto ni empieza ni termina con nosotros y que en todo caso debe ser permanentemente un proceso de acumulación positiva. Creo que eso se trata también la calidad democrática de la que hablaba inicialmente. Hay muchos supuestos que sostienen que este esquema de financiamiento, de nuestro proyecto político. Se habló también por varios legisladores sobre el exceso de optimismo en las proyecciones de crecimiento económico. Se habló ahora y también se ha venido diciendo en reiteradas ocasiones, pero me parece que la comparecencia del equipo económico y también de parte de las discusiones que hemos tenido han dado cuenta que las estimaciones son robustas, la proyección que se estima es robusta y tiene argumentos de sobra para poder confiar en ella. El área política económica del Ministerio de Economía y Finanzas tiene modelos de predicción del crecimiento y los resultados son tasas del orden de entre el 2.4 y 2.5. En todo caso, es una media la proyección donde se para, por decirlo de alguna forma, el estimativo del crecimiento. El Banco Central también reporta valores promedios en la encuesta de expectativas económicas. No es un número antojadizo, ni es un número con exceso de optimismo como hemos escuchado en diferentes oportunidades, sino que tiene un sustento técnico muy grande. Una tasa de crecimiento como la que está prevista tiene implícita una tasa de inversión en el entorno del 18 o 20 puntos del Producto Bruto Interno, como también se ha dicho, y es exactamente a lo que está apuntando esta gestión de gobierno, a ese porcentaje, a esos puntos de inversión. Esto se logra en primer lugar con estabilidad macroeconómica, que también es algo que este gobierno lo ha puesto como un valor central, fortalecer esa estabilidad macroeconómica, coordinando los principales instrumentos para alcanzar ese objetivo. Mejorar la regla fiscal, en la que ya estaremos ahondando también a la hora de tratar el inciso pertinente. Establecer pautas salariales diferenciadas por franjas de ingresos, sostener las metas de inflación pautadas y llevar adelante una gestión de deuda que esté totalmente orientada en esta dirección, en este contexto. En segundo lugar, también una gran inversión pública. Está previsto un paquete de inversiones concentrado en lo que son obras nuevas que impacten en periodos posteriores, también en ánimos de que esto tiene que tener siempre una mirada en el mediano y en el largo plazo, independiente de quién gobierne. Son asignaciones incrementales de gasto en obra nueva que tienen impacto diferido. Solo voy a mencionar algunas. También entiendo que se trabajará de forma detallada cuando estemos tratando el inciso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ya a priori destaco la comparecencia de la ministra Lucía Echeverri, dio cuenta de que hay una planificación sólida y solvente para absolutamente todo el país, con esa mirada descentralizadora de la que hablaba hace unos minutos. Solo mencionaré algunas, por lo tanto. En agua y saneamiento, la represa en el arroyo de Casupá, la planta potabilizadora de aguas corrientes, la potabilizadora y la represa en Solís Chico, la mejora de la red de abastecimiento en OCE, el riesgo predial y multipredial, en red vial,
el corredor de carga de Ruta 2, conexión de Ruta 4 con Ruta 26, el bypass en Tala de la Ruta 7, el bypass Rivera Puerto Seco en Ruta 27, doble vía de la ruta que conecta la Interbalnearia con la Ruta 8, accesos al puente sobre el río Yaguarón y las mejoras en los accesos en Montevideo. También, También en hospitales, las obras en el Hospital Pasteur, construcción del Hospital de Ciudad de la Costa, refacciones en los hospitales de Maldonado y Salto. Es un presupuesto, como mencioné, con una gran mirada descentralizadora. Y en tercer lugar, también promover inversiones privadas, algo con lo que el equipo económico ha estado obsesionado desde antes de asumir, mejorar el clima de negocios en función de la estrategia de promoción de inversiones y reformas microeconómicas que apuntalen un mayor crecimiento del nivel económico, un mayor nivel de crecimiento económico. Entre las medidas diseñadas para promover la inversión en nuestro país, solo por mencionar algunas, se pretende jerarquizar, creo que lo decía bastante claro el diputado miembro informante Mariano Tucci, que se pretende jerarquizar la política de inversiones y de incentivo a la inversión mediante la creación de la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, que es un poco redundante, pero creo que se entendió, forma parte de los ejes centrales de este periodo de gobierno. Potenciar las inversiones, hacer de Uruguay un país mucho más atractivo. Además, se promueve el acceso a las empresas uruguayas más pequeñas, las MIPYMES, a herramientas e incentivos de estímulo a la inversión, por ejemplo, con créditos no reembolsables. También la comparecencia de la ministra de Industria, Fernanda Cardona, fue muy clara en este sentido sobre el apoyo que deben tener las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que conforman casi la totalidad de las empresas que forman parte de nuestro Uruguay. Como pueden ver, este presupuesto se implementan diversas medidas en lo que refiere a la recaudación. Hay de las que suman y hay de las que restan, hay reducciones de tasas, hay eliminaciones graduales de tasas, hay incentivos mediante créditos fiscales y también hay localización, sí, de nuevos impuestos. Localización de nuevos impuestos que nos parecen que forma parte de un paquete de justicia tributaria, por decirlo de alguna forma. En términos generales, este presupuesto no introduce un ajuste fiscal, como se mencionó, sino que por el contrario, proyecta mantener el gasto en los niveles actuales y mejora los ingresos mediante la introducción de actualización tributaria y mejora en la eficiencia de la recaudación, algo que también se ha dejado bastante claro que debe ser una prioridad absoluta, la mejora en la eficiencia de la recaudación. Tal como lo mencionó el equipo económico, cuando compareció, creo que en la primera visita a la Comisión de Hacienda, de Presupuesto Integral con Hacienda, para poder hacer converger la deuda como porcentaje del PBI, se debe mejorar el resultado fiscal en 1,5 puntos del producto. Para eso la estrategia va en la dirección de aumentar los ingresos del Estado, por supuesto, que es necesario, con las medidas definidas por el MEF propuestas y que justamente estiman recaudar para el final del quinquenio 1,5 del PBI. La mitad de esa recaudación responderá a una mejora de la eficiencia de la DGI y la otra mitad en localización impositiva y ajustes técnicos. Voy a detallar muy breve, nada más, lo que refiere a la mejora de la DGI y la localización impositiva, porque profundizaré sobre ellos cuando estemos tratando el inciso correspondiente. Creo que es una discusión que debemos dar como país y la trataré con profundidad cuando corresponda. Respecto a la mejora de la eficiencia de la DGI, en la exposición de motivos se detalla la estrategia que seguirá durante esta administración. Se estableció que se sustentaría en un modelo de gestión que reconozca las múltiples causas del incumplimiento tributario por parte de los contribuyentes. Se destaca la necesidad de cooperación y coordinación con otras administraciones tributarias. Se diseñó la estrategia para el corto, para el mediano y largo plazo, porque aunque es un presupuesto para este quinquenio, también forma parte, como ya he dicho varias veces, de una mirada a largo plazo. Y sobre la localización impositiva y los ajustes técnicos, nos basamos en la adecuación de la estructura impositiva de la realidad fiscal internacional. El 80% se proyecta recaudar vía localización impositiva y el 20% por ajustes técnicos. En localización impositiva, que se estima recaudar más o menos 0,6 del Producto Interno Bruto, esto es equivalente más o menos a 480 millones de dólares, está compuesto por el impuesto mínimo complementario doméstico, también conocido como el impuesto mínimo global, que se estima recaudar unos 360 millones de dólares a partir del segundo semestre de 2027, como decía el diputado que me antecedía en el uso de la palabra.
y también sobre distribuciones y dividendos y utilidades a accionistas no residentes, también a partir de 2027. Digo solo los titulares, así podemos en profundidad de vuelta cuando se trate del inciso. Y en ajustes técnicos se estima recaudar 0,2 más o menos del PBI, que implica gravar rentas de activos, las ganancias, el incremento situados en el exterior, que también nos parece que es de justicia tributaria, este ajuste técnico para el incremento de las ganancias de los depósitos en el exterior, que dicho sea de paso se han incrementado muchísimo en los últimos años. Después, este presupuesto refleja que se pone a consideración, es un presupuesto que está alineado con las prioridades del gobierno, directamente orientado hacia el cumplimiento del compromiso asumido por el Frente Amplio con la ciudadanía a la hora de asumir, valga la redundancia, el gobierno. Las prioridades estratégicas siempre estuvieron sobre la mesa, son muy claras y muy concretas: acelerar el crecimiento de la economía uruguaya generando trabajo de calidad. También, como decía inicialmente, es imperioso generar empleo de calidad para el desarrollo de la vida de cada uno de nuestros compatriotas. Fortalecer la matriz de protección social para reducir la pobreza y la desigualdad y mejorar la seguridad pública a los efectos de fortalecer la convivencia. Una vez definidas estas prioridades, se establecieron 5 programas prioritarios en las siguientes áreas: desarrollo, seguridad, cohesión y cuidados, vivienda e infraestructura. Y se materializaron en los 63 compromisos o las 63 medidas que fueron distribuidos organismos por organismos, a los que hicieron referencia cada ministerio en la comparecencia en la comisión, con una clara asignación de responsabilidades políticas a los efectos de su ejecución. Además, si bien este presupuesto no se ha aprobado, ya muchos de ellos se han empezado a implementar. Más de la mitad de los compromisos ya están en marcha. Este es un gobierno con un claro rumbo. Se promueve hacer foco, como ya lo mencioné también, en la eficiencia del gasto, en redireccionar recursos o apostar al reordenamiento del gasto a la interna de cada inciso si fuera necesario, porque los compromisos deben estar financiados con el presupuesto existente. Obviamente hay una definición política en áreas que, en el marco de la restricción fiscal a las cuales nos encontramos, serán igualmente reforzadas, pero debemos apostar a la eficiencia. Es necesario hacer del gasto mucho más eficiente para que dé los resultados esperados, que no son ni más ni menos que mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Algo que no consideramos haya sido principalmente la fortaleza del año anterior, donde el gasto se incrementó, pero no se obtuvieron, a mi parecer, los resultados deseados. Este presupuesto prioriza una visión programática por encima del enfoque institucional, lo cual enriquece al propio diseño presupuestal, porque trae una mirada más integral de la política y de las políticas. Como dije anteriormente, se trata de un presupuesto que no introduce un ajuste fiscal, sino que, por el contrario, proyecta mantener el gasto a los niveles actuales y mejorar sus ingresos. Hay una prioridad que está enmarcada en el proyecto que estamos poniendo a consideración, que es el desarrollo. Recién mencionaba las prioridades al pasar y quiero detenerme apenas en algunas. El desarrollo productivo de nuestro país, vaya si será importante en este país productivo por demás, ganadero. Podemos destacar la política sanitaria orientada al control de la garrapata, la asistencia técnica a 1000 productores rurales, el programa Procría, la obtención de tierras para el Instituto Nacional de Colonización, que tanto se ha polemizado, enfocado en mujeres y jóvenes rurales, productores lecheros y ganaderos. También los mencionaré al pasar porque se tratará a medida que se vaya trabajando y discutiendo el articulado. Hay un respaldo muy fuerte a nuestra industria, también lo mencioné al pasar. Se creó el Consejo de Industria buscando una nueva política industrial para el largo plazo, no solo para el corto o para el mediano. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas con créditos no reembolsables. Después, también vinculado al trabajo, recién se mencionaba que se hablaba poco de empleo. Empleo es una palabra que se nombra 113 veces en la exposición de motivos, que tiene 220 páginas. Hay un enfoque muy grande a la generación del empleo y una obsesión por generar más y mejores puestos de trabajo en nuestro país, con un crecimiento del salario real, además,
de los trabajadores públicos y privados, con un énfasis mayor en los salarios más sumergidos, porque necesitamos generar salarios dignos, resguardando el poder adquisitivo de los trabajadores del sector público. Para los trabajadores del sector privado se presentaron los lineamientos salariales que apuntan al aseguramiento del poder de compra del salario, con un particular énfasis también en la mejora de los salarios más sumergidos. Se estima que los lineamientos beneficiarán especialmente al 30% de los trabajadores con menos ingresos. Quiero destacar la creación de la Comisión Coordinadora de Políticas de Empleo. Existe a nivel del Estado multiplicidad y dispersión de políticas públicas de empleo llevada adelante por distintos organismos de manera descoordinada, sin una estrategia en común. Entonces, en esto que decía del foco de que este gobierno quiere hacer en la eficiencia, de la eficiencia, un ABC, se necesita un ámbito ejecutivo de coordinación interinstitucional e intersectorial de las estrategias y políticas de empleo y formación profesional. Siempre decimos que no hay mejor política pública que la creación del empleo, lo hemos dicho en varias discusiones en esta Cámara y también en general, y es algo con lo que estoy de acuerdo. Pero son políticas que si no están coordinadas pueden no llegar a tener el impacto deseado. Sobre ciencia y tecnología también hay muchísimo para decir. Y también lo trataré o lo profundizaré cuando estemos tratando del inciso de presidencia, porque hay un compromiso muy importante para el gobierno y es el fortalecimiento de la agenda de la ciencia y tecnología. Se refleja en este presupuesto a nivel de recursos asignados, así como la forma en que se jerarquiza la institucionalidad. Sabemos que Uruguay enfrenta el desafío de consolidar una economía más dinámica e innovadora. En ese sentido, y a los efectos de dirigir, coordinar y potenciar el ecosistema de investigación e innovación, es que se crea el programa Uruguay Innova. Esta nueva gobernanza está diseñada para superar la fragmentación de la política pública y la baja inversión privada en investigación y desarrollo. Este programa fue bastante crítico, tuvo sus cuestionamientos, pero el diseño argumentando que un ecosistema complejo requiere una solución compleja para superar el fraccionamiento histórico entre las agencias y la falta de coordinación, por lo que también se ha dejado claro que este programa coordinará, no ejecutará, pero es necesario que estén todos los actores sobre la mesa. De hecho, es uno de los artículos que tuvo sus modificaciones respecto a cómo llegó inicialmente, dando cuenta una vez más de que se escucha. Para su financiamiento se crea el Fondo Uruguay Innova. Este fondo busca apalancar recursos privados y financiar proyectos interinstitucionales y será administrado por la ANI. En vivienda, solo para hacer un bosquejo de cada tema que me parece importante, los compromisos comprendidos en esta área involucran no solamente al Ministerio de Vivienda, sino que hay un conjunto de instituciones a lo largo del ciclo presupuestal que contribuyen en esta materia, demostrando una vez más la interinstitucionalidad, el trabajo coordinado y articulado entre los diferentes ministerios. La vivienda definida como un área estratégica en este presupuesto, porque es fundamental en la vida de las personas. Es fundamental también tener un techo digno, tener un techo propio. El acceso a la vivienda no puede ser solo una responsabilidad privada, algo que quede en manos de cada familia en función de sus ingresos. El Estado también, como dije inicialmente, debe generar herramientas para que cada persona pueda tener su techo propio. Las políticas públicas deben cumplir un rol importantísimo y en sí también su asignación de recursos para generar un presupuesto de vivienda en este sentido. Sacar el tema de la vivienda requiere sin dudas acciones interinstitucionales, coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, entre las más altas esferas y entre el tercer nivel de gobierno, y también el aporte de la sociedad civil y el sector privado. Es importante en este sentido también el incremento presupuestal que está previsto, que le asigna 900 millones de pesos a la DINISU, Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, en 4 partidas anuales, con destino a la atención de la población en situación de extrema vulnerabilidad social, con especial énfasis en hogares con presencia de infancias y adolescencias. Si bien se trata de un incremento que no es capaz de erradicar el problema, que es un problema estructural, permite ampliar significativamente la capacidad de respuesta del Ministerio para atender situaciones de extrema precariedad habitacional. Otro de los compromisos asumidos fue el estímulo y apoyo a proyectos de vivienda colectiva para la vida autónoma de personas adultas mayores. Este es uno de los tantos compromisos que ya está en marcha. En junio se reinstaló la Comisión Honoraria Consultiva de Viviendas para Jubilados y Pensionistas, integrada por el Ministerio de Vivienda, ONASPU, BPS
y los recursos para financiar las soluciones habitacionales para adultos mayores están previstos en el plan quinquenal que también está puesto a consideración. Como uno de los últimos grandes rubros, que también entiendo serán de los más mencionados, porque hacen a una problemática central de nuestro país, está la cohesión y los cuidados. Y en este presupuesto se puede ver como una gran prioridad la sensibilidad que hay por nuestros niños, por nuestras niñas. Por supuesto que una de las medidas más conocidas o que tienen un alto impacto ha sido el bono escolar, 2.500 pesos a las familias con niños y niñas que vayan a centro de educación inicial, jardines y escuelas para el arranque de las clases. Es uno de los compromisos que, como sabemos todos, ya está en marcha. De hecho, en julio se entregaron más de 114.000 bonos, alcanzando a los quintiles 1 y 2, arrancando por los niños más pobres, porque algo que para muchos de nosotros puede resultar algo insignificante, no lo es para una familia que necesita arrancar las clases con útiles nuevos. Creo que todos recordamos lo que es el primer día de clases y la importancia de tener útiles nuevos para comenzar o un calzado de abrigo para el invierno. En el presupuesto se asignan los recursos para este bono escolar con un financiamiento progresivo que permitirá su universalización, además de la multiplicación de las becas UTIA para estudiantes de enseñanza media. La meta es pasar de 14.700 beneficiados actualmente a 70.000, incrementando también su importe de 10.000 a 25.000 pesos anuales. Esto nos parece que es trascendente y vaya si será invertir en educación pública las becas UTIA. También el programa de ampliación del programa de alimentación escolar, que se pretende duplicar la cobertura en educación media, pasando de 20.800 a 40.000 estudiantes en 2026, además de los comedores en los liceos, garantizando lo mínimo para potenciar la vida de nuestros jóvenes. También el incremento que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, aumentando el 50% de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza, destinado a 100.000 hogares con vulnerabilidad económica. Como todos saben, el bono crianza es una transferencia monetaria destinada a familias beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social, en las que residen mujeres embarazadas y niños de 0 a 3 años inclusive. Su objetivo es reforzar el propósito de la tarjeta, contribuyendo a cubrir necesidades básicas de la primera infancia en hogares vulnerables. El incremento de la partida de forma diferenciada según el nivel de vulnerabilidad también se vuelve necesario para comenzar cuanto antes. En consonancia con los ejes estratégicos planteados que este presupuesto presenta, ya ha quedado claro, la infancia y la adolescencia como una prioridad absoluta, donde en el incremento un 40% está destinado a la infancia y a la adolescencia, aunque si le sumamos los programas que refieren a la vulnerabilidad social y a la salud, podemos decir que son muchas más. Las reasignaciones venideras, como decía el miembro informante, el diputado Tucci, que en todo caso se presentarán una vez que sepamos con qué recursos contaremos y qué se vota del famoso paquete tributario, pero requieren la responsabilidad de acompañar las medidas propuestas, porque formarán parte del financiamiento de este presupuesto con esta sensibilidad. Este presupuesto representa principalmente a quienes no tienen ni voz ni voto. Este presupuesto representa a las personas con las que el Estado tiene una deuda histórica. Materializa este presupuesto la revolución de las cosas simples, en el barrio, en los pueblos, en las zapatillas para la vuelta a clases, en soñar con un techo propio, con tener un trabajo que te permita dormir tranquilo, sin estar pensando si la semana siguiente vas a tener que poder ponerle un plato de comida a tus hijos. Además, ¿qué somos nosotros sino servidores públicos que debemos desvelarnos justamente por eso? Para que las distancias entre lo imposible se acorten y cada ciudadano pueda tener un proyecto de vida. Y ya para finalizar, es un presupuesto que quiere generar libertad. Y voy a citar a una autora que justo leí anoche y me hacía acordar a este presupuesto. La libertad de ser libres significa, ante todo, ser libre no solo del temor, sino de la necesidad. Y estar libres de la necesidad no puede ser un privilegio. Muchas gracias.